tenemos perdido en un tiempo y en un espacio. Y aquí aspiramos a la trascendencia. Aquí aspiramos a una expansión de la conciencia que vaya más allá del Big Bang, de esa gran explosión cósmica que dice la NASA, que generó hace 15.000 millones de años el universo que hoy se está purificando. Aunque previo a esa explosión hubo muchas otras más, de otros universos que hoy ya no existen, pero que existieron, y que solo queda la huella de polvo cósmico por ahí en algún lugar del espacio profundo. Entonces, es un gusto nuevamente verles, y para ustedes creo que es un gusto también vernos a nosotros. Hay resonancia, a eso se le llama en la nueva biología la resonancia mórfica, como a través de tu interior irradias, y esa irradiación llega más allá del tiempo y del espacio. Esa resonancia en el pasado solo lo conocieron los esoteristas. Hoy ya en la nueva ciencia, en la parte de la nueva ciencia, que es la nueva biología de Maturana, de Varela, de Rupert Sheldrake, ya se está hablando de esto y se están haciendo experimentos. Entonces, quiero decir lo siguiente. Hubo una primera reunión donde estuvieron este año los representantes del programa de formación docente de cada unidad académica. Ahí abordamos lo que eran los paradigmas emergentes. Luego hubo una reunión donde estuvieron algunos de ustedes que se les invitó a los diálogos holísticos, donde hablamos también de los paradigmas emergentes. Hubo una tercera reunión para celebrar el Día del Maestro, donde solo estuvieron los docentes de la media, donde hablamos específicamente de la educación holística. Luego hubo otra la semana pasada, con un grupo reducido de personas, donde hablamos de los paradigmas emergentes y la educación holística. Y hoy es la quinta reunión del año sobre estos temas. Y hay aquí personas que han estado en las 4 reuniones previas, otros que han estado en 3, en 2, en 1 y otros que en ninguna. ¿Ya? Entonces, como ya la corriente está tomando su cauce, hoy sí quisiera tomar como punto de partida para que las actividades quienes están aquí, para no detener su desarrollo, porque aquí podemos pasar hablando, la eternidad nos quedaría corta, compañeros, para hablar de estos maravillosos paradigmas que están emergiendo, de la cual ustedes y yo somos contemporáneos, testigos maravillosos de este gran despertar cósmico en este mismo mundo. Y entonces, si siempre vamos a estar repitiendo lo mismo por aquellos que se integran, le estamos dando el derecho a aquel que está ávido de ir más allá. Entonces, hoy sí vamos a partir con los que están presentes para una futura actividad y muchas otras más, independientemente que en el camino se tengan que integrar los demás. ¿Les parece a ustedes? Sí. Muy bien. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a recorrer? Vamos a dar un preámbulo del paradigma educativo holista. Esto no lo ha visto ninguno de las 4 reuniones previas, ninguno lo ha visto, aunque conocen mucho de ello, pero no lo he expuesto. Luego de esta introducción del paradigma educativo holista, pues vamos a hacer una experiencia para que empieces a encontrarte a ti mismo, porque en la búsqueda de la verdad o en la construcción del conocimiento, no es posible que quieras conocer al universo si no te conoces a ti. Es una de las grandes aberraciones de la cultura de la modernidad, que nos invita a conocer la realidad, pero niega tu realidad interior. Y entonces vamos a empezar, luego de un pequeño preámbulo, un pequeño ejercicio que se usa mucho abril cuando compartes el conocimiento, de visualización con una música que traemos por aquí. Y luego de ello vamos a entrar a repetir parte de lo que algunos ya conocieron sobre los principios de la visión holista, y luego le entramos a la educación holista, que la mayoría de los que están aquí no he compartido ese conocimiento, aunque sí con algunos. ¿Ya? Voy a repetir algunas temáticas que ya hemos visto con algunos en el pasado, por lo cual les pido disculpas, pero hay personas que están hoy que no las han visto, entonces como tenemos que ser solidarios con los demás, voy a pedirles esa solidaridad de que me permitan repetir algunos temas,
para en la próxima empezar, como quien dice, el grupo con una nueva temática. Y al final voy a permitirme dejarles no una tarea, sino una sugerencia de que investiguen a X o Y autor durante un mes. Tendrán tiempo para ustedes crear su propio ritmo de estudio, y conforme vayamos viendo esa respuesta, pues vamos a ir, como quien dice, sistematizando metodologías, porque no es posible que un nuevo paradigma, su metodología sea de los paradigmas pasados. Sería la negación de la negación. No podemos crear un currículum o un pensum sistematizado o estructurado cuando la mente es abierta y la incertidumbre forma parte de un nuevo amanecer. Pero entonces en el futuro ya vamos a, como quien dice, a crear algunos puntos de partida compartidos para que, sin caer en una sistematización, le demos una coherencia coordinada a las temáticas para algún día, no muy lejano, seamos merecedores que nuestra universidad, nuestra madre intelectual, nos escuche y realmente estemos en una maestría o en un doctorado sobre estas temáticas, que pienso que al final es lo que todos deseamos, no por adquirir un título, sino por gozarnos de aprender lo que nos gusta. No hay cosa más triste que te estén obligando en una silla a aprender cosas que no querés o que no te gustan, pero no hay cosa más maravillosa que estar aquí aprendiendo cosas que quieres aprender y que te gustan. ¿Tienen alguna pregunta? Primera sugerencia, su teléfono celular, pónganlo en vibrador, no lo apaguen. Ya la segunda llamada va a ser apagarlo, ahorita solo un vibrador, nada más. ¿Qué es el paradigma educativo holista entonces? Yo luego puedo dejar las presentaciones, ustedes se las llevan a su casa para que no estén con esa actitud de la cual yo también fui formado, de ese estrés que nos provoca apuntarlo todo, y tal vez por apuntar todo nos olvidamos de lo más importante. Pero si alguien quiere tomar notas, pues las tomo. Ya que no está sentada la calculadora, ya no es posible la posibilidad de componerla. Sí. Especialmente el reloj del siglo XVII. ¿Ya? El paradigma, la metáfora de la modernidad es la máquina, el reloj, el universo es una máquina, el todo es igual a la suma de las partes. El nuevo paradigma educativo tiene como metáfora las redes, que nos dice que el todo es algo más que la suma de las partes. Porque más que cuantificación hay relaciones entre las partes. El paradigma nuevo educativo es transdisciplinario, el pasado es interdisciplinario y multidisciplinario. El nuevo paradigma pretende una integración del conocimiento, el paradigma pasado una división del conocimiento. El nuevo paradigma propone, aquí quisiéramos especificar muy bien, el desarrollo de la inteligencia. El antiguo paradigma, el desarrollo del pensamiento. Ojo, pensamiento e inteligencia no son sinónimos. La inteligencia es algo más que el pensamiento. Y esto es clave realmente para que nosotros nos podamos involucrar en esta corriente. El nuevo proyecto educativo es integral. Los anteriores proyectos educativos no son integrales, sino son aislados, proyectan una división del conocimiento. Ojo, el nuevo paradigma se centra en aprender, el pasado en enseñar. ¿Ya? Esto es importantísimo. Aquí no es tanto, no es más importante lo que Abril comparta, sino lo que tú aprendes a construirlas por ti mismo, ¿verdad? Voy a continuar para luego dar un espacio de diálogo, por supuesto, ¿verdad? Estas primeras actividades, por razones circunstanciales, casi son monológicas.
por razones históricas. Pero ya a través del tiempo, cuando todos nosotros naveguemos en este océano a la misma profundidad, nos gozaremos de un diálogo compartido. El paradigma holista construye un currículum dinámico e indeterminado. Los paradigmas de la modernidad, no importa de cuál me estés hablando, del constructivista, de la visión de Vygotsky, de la visión materialista histórica de Carlos Marx, del constructivismo histórico, del academicismo, del cognitivismo. El currículum de la visión holista es dinámico. Es como aquel río que fluye permanentemente y nadie lo puede detener, ni nadie se debe de atrever a detener la corriente del universo, de esa evolución constante, cambiante, transformadora. Si hay en contra de la misma evolución, el currículum de la visión holista es indeterminado. No es posible que a un alumno y a una alumna le determinemos todo lo que tiene que aprender. ¿Y dónde está el espacio para la innovación? ¿Dónde está el espacio para la creatividad? ¿Dónde está el espacio para la información ausente, para la incertidumbre, para la dimensión del universo que no ha sido conocible por las metodologías de la tecnología de la modernidad? ¿Dónde está? Entonces, por eso es dinámico e indeterminado. Ojo con esto, compañeras y compañeros, especialmente quienes se encuentran hoy por primera vez en esta reunión, como tu caso, ¿verdad? Ajá. Yo te conocía desde hace algunos siglos, pero por primera vez a ella y a ustedes, ¿y saben por qué? Y al decir siempre del cuerpo. Los químicos de aquí podrían, es que lo maravilloso de esto es que se integra ciencia de todo bien. Yo me quedo poco con decirles cientos. ¿Saben por qué? Porque dice la ciencia modernista que el universo, tal como lo conocemos, surgió hace 15.000 millones de años, donde se construye la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Y todas las partículas cósmicas empezaron a integrarse a través de fuerzas de cohesión, construyendo la materia. Y tú y yo, vos y yo, tenemos en nuestros cuerpos partículas atómicas elementales que algún día formaron parte de las estrellas. Y eso está medido por la NASA, cuantificado. A quienes les gusta, mire, ¿se puede cuantificar? Por supuesto que se puede cuantificar. Por eso te digo, te conocía desde hace siglos. Mi energía algún día formó parte de vos, vos formaste parte de mí, y nosotros hemos formado miles de millones de veces partes de otros mundos y de otras estrellas y de otros universos, y los próximos universos que se construirán tendrán nuestra parte de nuestra identidad dentro de la suya. Y aquí estoy hablando nada más científicamente, ni filosófica ni metafísicamente, estoy hablando cuantificadamente. Pero regreso entonces a la lingüística. Ya te voy a dar la palabra porque quieres hablar. Entrando ya a la lingüística convencional, pues esto importa mucho, solo que lo voy a hablar. Centrada de conocimiento humano. ¿Cómo así, Gabriel? El paradigma de la modernidad, donde ustedes y yo se formaron, se centra en la ciencia. Aquí está la gran diferencia entre este paradigma y todos los pasados. No importa qué nombre les quieran dar a ustedes. Todos los paradigmas educativos construidos por la modernidad se centran en la ciencia. No importa qué nombre les pongamos, no importa qué modelo, qué nombre le pongamos. El nuevo paradigma de la educación holista se centra en el conocimiento. ¿Por qué? Porque más que de la ciencia hay conocimientos que han sido despojados de su verdad y de su identidad por pensar que la ciencia es el único criterio de verdad para entender la realidad. Y entonces, como miraremos posteriormente, ya cuando especifiquemos de la visión holista, ya en el paradigma educativo holista interesan todos los conocimientos. El científico, por supuesto, pero nos interesa también las culturas tradicionales de los pueblos, la ancestralidad, las tradiciones orales,
los principios filosóficos de las culturas antiguas de Oriente, las mismas occidentales, las expresiones estéticas y la espiritualidad. Recordábamos anteriormente que la espiritualidad aquí no es sinónimo de religión, aunque la visión holística respeta la religión, pero la espiritualidad dentro del paradigma educativo holística es el punto de tu interior que te integra al cosmos. Eso es espiritualidad para la visión holística. Que haya espiritualidad con margen de religiosidad es otra cosa, ¿ya? En la visión holística el planteamiento es laico, pero espiritual, entendiendo como espiritual el nexo que te une con el cosmos, más allá o más acá de Dios, como tú querrás entenderlo. Y finalizo con esto para darle la palabra. ¿Cómo te llamas, bro? Mario Vaz. Toda la confianza. Mario Vaz. ¿Ah? Mario Vaz. Mario, hermano, la aclaración, ¿verdad? Algunas personas que nos acompañan por primera vez. A mí me ha pasado que en actividades donde no conocen a profundidad lo que pienso, lo que siento, como no hay cosa más bella que ser lo que eres, pero la modernidad nos ha vestido de un ropaje de apariencia. Te dicen cómo sentarte, cómo vestirte, cómo hablar, qué cosas decir, qué cosas no decir. Al final no eres nada, eres lo que la sociedad quiere que seas. Pero de repente se van a salir una actividad donde hay gente así muy racionalista, muy positivista, como positivistas a quienes respeto también. El neopositivismo tuvo su época y su necesidad histórica, y todavía la tiene en algunas partes de la realidad. Se me ha salido la palabra hermano y hermana, y me ha avergonzado, ¿ya? Aunque no tenía por qué avergonzarme, pero es bueno hacer algunas aclaraciones, porque hay personas que necesitan algunas aclaraciones en algún momento. Les decía a veces a los compañeros, hermanos o hermanas, porque todos los que estamos aquí tenemos una misma madre que era San Carlos, es nuestra madre intelectual, nos ha gestado en su seno, y hemos nacido de ese parto intelectual cuando nos graduamos y decidimos regresar junto a nuestra madre a acompañarla en su ancianidad. Por eso somos hermanos intelectualmente hablando, y somos hermanos cósmicos. ¿Por qué? Porque venimos del universo, querramos o no, estemos conscientes o no, nuestra energía y nuestra materia se engendró en algún momento y en algún espacio del cosmos. Aparte de la posibilidad que Dios exista o no, suponiendo que Dios existiera, al decir suponiendo que Dios, no hablo del Dios de las religiones, aunque lo respeto, también tendríamos que ser hermanos o hermanas. Por lo tanto, por donde le querramos entrar, somos hermanos. Por eso aquí, con todo el respeto, yo te llamaré hermano. ¿Ya? Aparte es el Big Brother, ¿verdad? No es una degeneración de la hermandad. Ahí no hay hermandad, ahí lo que hay es una competencia atroz que expresa ese paradigma de competitividad que destruye las relaciones humanas, basándose por los valores y por lo que es ese principio sagrado de la fraternidad. Aquí no va a haber Big Brother, solo hermano y hermano. En la nueva educación se proponen cambios profundos en la conciencia. En los paradigmas anteriores que ustedes han estudiado y que hoy que nos graduamos bajo esos paradigmas, se nos proponen cambios superficiales en la conciencia. Podés ser ingeniero, podés ser abogado, químico, médico, graduarte, hacer plata, pero no importa cómo utilices tu profesión. De eso tenemos en el mundo grandes aberraciones. Miren qué interesante. Todos los días salen noticias, aparte del amarillismo que siempre, noticias verdaderas, reales, de personas que han sido propuestos para presidentes de pueblos, de países industrializados poderosos, gente que está en la cúspide de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, que se desploman, donde emergen esos valores putrefactos construidos dentro de una sociedad hipócrita que le dio preeminencia a la ciencia y se olvidó de los valores internos. Aquí hay una gran diferencia, hermanos, ¿verdad? Y hermanas y compañeros y compañeras.
porque en la educación holista no podés continuar en la educación holista si no tenés profundos cambios en tu conciencia. Y esos cambios, más que voluntarios, son espontáneos. Lo voluntario se queda corto. No es que digas, yo quiero cambiar, no. Porque vos podés decir, yo quiero cambiar, pero no basta con eso. Hay algo más allá de la voluntad. Mira, yo no sé qué nombre darle en este momento, pero ni siquiera es un cambio voluntario. Es un cambio que se da espontáneamente en tu ser cuando empezás a comprender la integración de este conocimiento a tu vida y a la vida de los demás. Lo dejo aquí. Esta no es la actividad de hoy, esta es solo la introducción a la actividad que vamos a ver. Robert, ahí viene la palabra. Sí, es que si usted se da cuenta, nosotros venimos de veterinaria y casi que en relación con esos términos no lo tenemos. Entonces me llamó la atención y en su momento le iba a preguntar realmente para poder encajarme dentro de lo que usted está exponiendo, que es holístico, le iba a preguntar yo. Muy bien. Pero usted empezó a explicarlo y yo creo que agarré el concepto de qué se refiere. No, y yo sabía que ibas a preguntar, pero la respuesta viene después. Porque te dije que este es el preámbulo, esta no es la exposición todavía. Todavía no estoy hablando a lo que a ti te invitan. O sea, lo que estoy diciendo todavía no está dentro del programa por lo cual estoy invitado. Este es como quien dice, estamos preparando la mesa para abrirte la película. Bien, entonces seguimos con la introducción. El paradigma holista indaga la dimensión externa, interna, cuantitativa y cualitativa del universo. Al hablar de universo, hablo de sinónimo de realidad. Y lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado así, la realidad social, la realidad de la naturaleza, pero mi pregunta es, aquí contigo y conmigo hay una realidad social, hay una realidad psicológica, económica, política, antropológica, hay una realidad espiritual, energética, material. ¿Qué es la realidad del universo? Y según tu estado de conciencia y tu capacidad evolutiva, pues abarcas una parte de esa realidad dependiendo de tus facultades, ¿verdad que sí? Y entonces cuando hablamos de universo hablamos de realidad. Vamos a usarla como sinónimos, salvo que ustedes tengan una propuesta distinta, pues será bienvenido. ¿Verdad? Diferencia con los paradigmas anteriores, porque miren, es importante esto, situarnos dónde estamos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Si tú tienes claro eso, ¿ya? Tus horizontes serán claros y no seguirás perdiendo tu tiempo como yo lo perdí tantos años estudiando en nuestra universidad cosas que jamás, ¿ya? Mi interior me decía que eran verdaderas. Otras sí, por supuesto. Pero yo me negué, fíjense que yo he sido casi compañero de estudios de todos los de la DBA en las maestrías. Con ellos nos conocimos hace 15 años en la maestría en docencia universitaria. Me fui de la maestría, regresé, la encontré a ella, me fui, luego la encontré a donde estaba, la encontré a ella, me fui, regreso a los 8 años, la encuentro a ella, y así con otras. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su camino. Yo ya resistía a estar sacrificándome. Toda persona que aprenda debe ser feliz. La educación va ligada a la felicidad. No es posible que la educación esté ligada al dolor, al grado. ¿Cómo es posible eso? Y otra cosa, la voz de tu conciencia que dice. Y entonces, recorrí los mismos caminos que ustedes hasta que dije, no puedo seguir estudiando cosas que yo mismo me niego a mí mismo. Inicié solo el camino, aparentemente. Porque hay más gentes en Guatemala y en otras partes del mundo que decidieron algún día iniciar solos el camino para reencontrarse con otros que pensaron que estaban solos con ustedes y sentir esa felicidad. No estamos solos, no estamos solos, somos muchos y somos muchas y anhelábamos un mundo mejor de conocimiento y de humanidad.
El paradigma anterior le interesa la dimensión externa del universo y la dimensión cuantitativa. Y ustedes y yo vimos calcados en eso. Recuérdense del método científico y aquello que yo mismo lo decía en esa forma. Usted tiene que delimitar su realidad. ¿Cuál es su grupo objetivo? Y todavía ahorita hace algunos 10, 15 años. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pude haber dicho eso? Cuando ese grupo objetivo, que le estoy diciendo un grupo objetivo, forma parte de muchos grupos objetivos más, que su identidad la da las relaciones que tienen entre esos grupos objetivos. Por supuesto, hay una nueva epistemología, compañeros. Esto no se queda en un discurso abstracto que nos provoca temas existenciales, ¿no? Ahí está la epistemología de la complejidad, ¿verdad? Que ya trascendió la epistemología del sujeto-objeto de conocimiento. Eso es parte del pasado dentro de estos paradigmas. Y ese pasado es respetable, porque tuvo su razón de ser. Fueron los primeros peldaños para poder escalar. Sin esos peldaños no estaríamos aquí, ¿verdad? Seguimos con la introducción. El nuevo paradigma educativo dice: solo conociéndonos a nosotros mismos podemos conocer al planeta. El paradigma anterior nos ha dicho: no importa que no te conozcas a ti mismo, conocer tu realidad social, histórica, económica, política, conocer las células de los demás, los átomos. Y así hemos andado. No, este paradigma dice: no, eso es interesante, pero no, debes de tratar de conocerte a ti mismo y a ti misma. Y vas a ver que cuando quieras conocer al universo y al mundo, te va a ser más sencillo, porque tú eres parte del mundo y del universo. Si tú quieres conocer, si vos quieres conocer la realidad de los cachipeles, de los sucuquiles, para no salir del país, ¿verdad? De los niños que viven en el mezquital, de la pobreza, que viven en algunos grupos, de la exclusión de otros, conócelos, pero también ellos forman parte de tu sociedad. Si hay personas excluidas, algo tienes tú que ver en ello, porque tú formas parte de esa sociedad. Aunque no te involucres, estás callando, ¿verdad? Formas parte de ese proceso. Entonces, como que es parte del otro también. Solo voy a seguir y te doy toda la palabra. Entonces, en este paradigma se propicia mucho el conocimiento de la misma. Usted es un poquito alta, pero creo que se ve. Algo bien importante que puede marcar en ti y en mí un gran salto cuántico. Un salto de un orbital a otro, dirían los químicos. Vos sos químico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando hay salto de un orbital a otro, hay una liberación de energía. Así es. ¿Ah? Depende. Ah, sí, depende hacia dónde, si es el infierno o hacia arriba. Claro, sí. Creo que es de adentro hacia arriba, del interior al exterior. Eso se llama un salto cuántico, ¿no? Tú vas a dar tu propio salto cuántico cuando no que conozcas esto, sino que tú te lo demuestras a ti mismo. Dice el nuevo paradigma educativo que existen por lo menos 9 dimensiones de la inteligencia igual de válidas. Fíjate que no te habla ya de 9 inteligencias, porque aún así seguiríamos dividiendo, parcelando tu potencial. En el nuevo paradigma educativo, en la nueva educación budista, la racionalidad importa, la lógica matemática y la expresión lingüística. ¿Qué le evalúan a los alumnos que quieren entrar a la San Carlos? Capacidad lógico-matemática y expresión lingüística. ¡Pum! Los que no vienen en eso no entran, suponiendo que se esté haciendo bien. Y miren, compañeros, qué aberración, ¿verdad? Están negando las cualidades estéticas, la capacidad de relación social, tu inteligencia emocional, tu inteligencia ecológica, tu inteligencia autista, tu inteligencia intuitiva. Y estamos forjando robots mecanizados que se gradúan y que salen a la calle para ser candidatos a X
Hoy es situación del mundo tan transitorio. Esos son los antirracistas. Criticamos a esa gente y no nos dimos cuenta que se graduaron aquí. Tristemente somos los hermanos. Algunos alegremente, porque hay quienes hacen mucho tiempo. Entonces, no, dentro de la nueva dimensión holista, la inteligencia racional importa, pero hay 8 más igualmente de válidas, ¿verdad? 2 más y te doy la palabra, ¿sí? Para que agarremos el paquete, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el método es complejo. Estamos tratando de integrar en redes lo que se conoce como los holones. Un holón es un sistema proceso que forma parte de otros sistemas proceso. Esto es el paradigma de la caórdia que aquí no vimos hablar. Caórdia, la unión del caos y el orden. Eso ya se está aplicando hasta en la empresa, pero se puede aplicar en la ciencia también. Ya su momento llegará que tú y yo platiquemos de lo que es caórdia. Quiero complejizar, que no es sinónimo de complicar. ¿Puede ser al final que yo haga la pregunta? De una vez. Entonces, quiero darte la regla, no compleja, pero sí en la medida de las posibilidades. Y estoy por finalizar la introducción. El nuevo paradigma educativo holista se centra en comunidades de aprendizaje. Es el campo de acción. Eso no lo hemos visto en el pasado, ni hoy lo miraremos hoy, sino en el futuro. Mira qué maravilloso. En La Habana trataron de poner esto en práctica desde el punto de vista socialista, pero el socialismo se queda corto comparado con esta nueva utopía que es posiblemente la utopía de las utopías, ¿verdad? Dentro de lo más cercano a nuestro entendimiento. Es una comunidad de aprendizaje, digamos. Dentro del currículum holista participa el sector docente, el sector estudiantil, el sector administrativo, la familia del estudiante y la estudianta, la comunidad y los empleadores. Mira qué cosa tan maravillosa, porque ¿qué pasa? La familia tiene unos objetivos, el alumno tiene otros, el profesor tiene otros, las autoridades de turno tienen otros, los trabajadores administrativos están en su propia dimensión, el alumno como puede se gradúa, ¿verdad? Cuando llega a la empresa, el patrón tiene otro objetivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo de nuestra visión, dentro de esta visión parcializada de la realidad? Entonces la visión holista, como aplica el paradigma de la complejidad al proceso educativo, está tratando de hacer intentos de construir lo que se conoce comunidades de aprendizaje. ¿Cómo estudiar otro paradigma? Como estudiaste vos y yo, en instituciones burocratizadas, rígidas, jerarquizadas, que proponen en determinado momento cierto orden, pero se convierten en camisas de fuerza, porque no hay cosa más bella para el que busca la verdad que la libertad. Donde no hay libertad no puede haber progreso, más para aquel que busca el conocimiento, ¿verdad? Y esa crítica no la hago para nuestra casa de estudios, la hago para el mundo, ¿verdad? Finalizo la introducción. El nuevo paradigma educativo se basa en las ciencias de frontera, lo que se conoce como la nueva ciencia, la mecánica cuántica, la nueva biología, la nueva química, la psicología transpersonal, la ecopedagogía, la nueva ciencia política, la ecosociología. Y específicamente algunos como David Bohm, Ilya Prigogine y Karl Pibram, por ejemplo, son autores que en el pasado ya citamos y que tú y yo sabemos que luego vamos a tomar autor por autor y vamos a tener la maravillosa oportunidad juntos de deleitarnos dialogando, ¿no? Y compartiendo sus autores al ritmo que cada quien quiera. ¿Sabes por qué? Porque es la cosa más maravillosa que hagas tu propio texto. No hay cosa más, a mí no me quedó otra en nuestra universidad que hacer mi propio texto. Un día me fui a estudiar filosofía, otro día medicina, biología, periodismo, derecho, me fui a la universidad a estudiar fenomenología.
ontología, luego me aburrí de Hermann Husserl y el existencialismo de Martin Heidegger, y regreso aquí, me encuentro al neomarxismo de la escuela de Frankfurt. Oh, Dios mío, construí mi propio concepto y no quiero que nadie me ponga un currículum, porque quiero ser libre, quiero estudiar lo que quiero, lo que me goza, lo que anhelo. Eso pretende contigo el paradigma educativista. No importa si estás en primario estudiando un doctorado, porque ya hay doctorados en simplista, compañeros, hay doctorados en complejidad de nuevos paradigmas. ¿Ya? Luego yo tendré la oportunidad de compartirles algunas cuestiones de un doctorado que voy a seguir en otro país. Yo seguiré viviendo en Guatemala y estaré acá. Tengo todo el anhelo de ir, compartir allá a nuestro país lo que hemos compartido con ustedes y traer de allá lo que ellos piensan. Ya no sobre el pasado, que el pasado nos merece respeto, pero es pasado historia. No podemos caminar hacia el futuro viendo un retrovisor, compañeros. ¿Ya? El retrovisor sirve para ver hacia atrás, no para ver hacia adelante. Definitivamente hay que evolucionar. Entonces, el paradigma anterior, modernista educativo, se basa en pensadores como Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, por poner un ejemplo. Bacon con la aplicación del empirismo, René Descartes con la visión racionalista de la realidad y la división entre mente y cuerpo, cuando dice pienso, luego existo, e Isaac Newton con una visión mecanicista del universo. Todos sabemos, especialmente los físicos, que Isaac Newton tuvo razón en la aplicación de las leyes de la física y la energía en el universo macroscópico. Pero a Newton no se le deja entrar cuando se quiere estudiar el universo de las subpartículas atómicas. Ahí le tienen que pedir permiso a Werner Heisenberg, ¿ya? O a Albert Einstein, o a Max Planck, o a David Bohm, porque Newton no nos alcanza para entender la otra cara de la luna que Isaac Newton no vio, que es un universo que está más allá de la materia y de la energía cuantificada por la tecnología de la materia. Y estoy a punto de darte la palabra, mi hermano. A punto, dije ahorita. Depende de cómo estemos viviendo el tiempo, ¿verdad? No, eso sí no te lo digo. Porque hay medición del tiempo desde relojes atómicos hasta medición del tiempo con respecto a lo que es la velocidad de la luz en un espacio y lo que está más allá de la velocidad de la luz. El paradigma de la visión holista, de la cual posteriormente definiremos qué es holismo, qué es visión holista, es la complejidad, compañeros, de otros. Y repito, de la complejidad ya hemos hablado, pero hoy hay personas que se integran al grupo de estudio y ya trataremos en su momento de, no de nivelarnos, sino de estar más o menos a una misma profundidad para que todos vayamos nadando al mismo tiempo. La complejidad y el paradigma de los modelos donde tú y yo hemos sido estudiados es un paradigma de la disyunción, de la simplificación y de la reducción. ¿Qué es eso? Abrir. Tú y yo, en los modelos educativos que compartimos o que estudiamos, nos dijeron que la realidad hay que simplificarla para poder estudiarla, y al simplificarla haces que la realidad como un todo desaparezca y solo aparezca una parte que no es representativa del todo, porque el todo es algo más que la cuantificación. Un paradigma disyuntivo que divide el sujeto cognoscente del objeto cognoscible, y reduccionista que reduce la realidad a conceptos racionalistas. Que yo te quiero preguntar, ¿toda la realidad puede definirse? Yo les contaba el ejemplo que le ponía a un compañero, ¿verdad? Él es famoso en la universidad, viaja por el mundo, es una persona que yo respeto mucho,
Y tuvimos un debate en un programa de radio hace muchos años. Yo era su alumno y era mi maestro de filosofía. Él, positivista, neopositivista, cuantificador a morir. Él daría la vida por cuantificar, por medirlo todo. Hasta que antes de entrar al programa, yo les contaba esto a algunas compañeras, antes de entrar al programa de radio, para no avergonzarlo, se lo hice fuera del micrófono. Mirá, ¿vos crees que lo que no puede cuantificarse no es verdad, no existe? Sí, ¿vos eres una hija? Claro. La más, la adoro. ¿Demostrarlo? No puede cuantificar el amor. Y el amor existe. Más de un estado de conciencia, como una realidad cósmica. Entonces, él, en ese diálogo interior, siempre en el micrófono participó defendiendo sus ideas, pero con cierta duda. ¿Ya? Y entonces, el paradigma propuesto trata de no ser disyuntivo, trata de no ser simplificador y no ser reduccionista. Por supuesto que tiene sus atributos de los cuales vamos a hablar. Y creo que estamos casi a punto, mi hermano. Esto llévenselo en su interior, ahí, guardadito. Cuando se sientan cansados, cansadas. No hablan sí de esa expresión femenina, porque eso es algo más que una mujer. Claro, si una mujer es maravillosa, pero es más maravillosa que eso. El nuevo paradigma propone una conciencia ecológica. El paradigma anterior, una conciencia depredadora. Vayan a la facultad de ingeniería, vayan a la facultad de derecho, a la escuela de psicología, de ciencias químicas, a cualquier facultad y escuela. Claro, hay, por ejemplo, en la facultad de ingeniería y hay algunos cursitos que les hablan del desarrollo sostenible y sustentable. Fíjense que el desarrollo sostenible no resuelve el problema. Eso fue una solución mediática que muchos lo tomaron como una verdad. No, el desarrollo sostenible no soluciona el gran problema de los recursos naturales, pero es una verdad. Yo no me estoy negando. Más allá del desarrollo sostenible y sustentable, hay algo más. Se gradúa el ingeniero con títulos y va a trabajar a una industria que está contaminando el lago de Amatitlán. Él mismo está dirigiendo las máquinas que están contaminando los manantiales y ríos de Guatemala. Allá está construyendo industrias de extracción de los recursos naturales, fósiles del planeta, sin importarle los daños que le va a ocasionar al mundo y tal vez hasta el medio universo. Entonces, ¿dónde está esa conciencia? No, es que en el paradigma anterior no le importa formarte una conciencia, lo que importa es graduar. En el nuevo paradigma educativo, compañeros, no importa graduar, va para ello el despertamiento de una conciencia ecológica. Y no se puede ser holista si no te sentís parte de la naturaleza y no sentís a la naturaleza como parte de ti. Y esto es un proceso, compañeros. Yo les decía a algunas compañeras, y aquí entramos en rasgos de personalidad de cada quien, ¿verdad?, los cuales merecen respeto. La semana pasada estuvimos en un grupo de mujeres que están trabajando la equidad del mundo dentro de la dimensión que ellas piensan que deben de trabajar. Y luego de la charla, pues nos invitaron a un almuerzo. Y el almuerzo era un caldo de pollo y un pedazo de carne. Y yo le decía a la chica que estaba a la par mía, ¿por qué no comes? ¿Sabes qué? Le digo, ¿cómo es posible que yo acabo de estar parado hablando del respeto a la vida y aquí esté comiéndome a un animal? Una vaca o un pollo vivió, que tiene terminaciones nerviosas y que sintió cuando le rasgaron la piel, que no expresó su dolor con palabras, pero con su instinto. ¿Cómo es posible? Le digo, no, yo no voy a sentar a comer esto y acá voy a hablar del respeto a la vida.
pero me dice alguien por ahí, pero si te vas a comer la zanahoria, mira, si pudiera alimentarme del prana, en la India le llaman el prana, es energía cósmica, que dicen algunos avatares y místicos, en el caso dicen algunos de Jesús en el desierto, reciclaba la energía cósmica. Si yo pudiera hacer eso, le digo, no me como la zanahoria, pero no puedo, me comí la zanahoria. En lo maravilloso de esta corriente hay una transformación en tu interior. Yo le decía a las compañeras, ese yo, miren la modernidad, yo, ¿verdad? Qué negación de lo que uno está diciendo. No salimos de la modernidad por más que queramos. Le decía a las compañeras que llegaron, estuvimos todo un día hablando de esto, en un programa especial con ellas, ¿verdad? Y había algunas chicas ahí. La palabra chicas no es una expresión machista mía, sino así hablo, y es con respeto y con cariño. Ya están mayorcitas, algunas de los 40, no sean chicas, o de los 20, o de los 15. La adolescencia y la ancianidad son categorías sociales que limitan al individuo y que solo nos indican la visión de corto plazo que tenemos con respecto a la vida. Yo les decía, miren, esto es tan bello. Llegaron gentes de un ministerio, así corriendo, como que llegan a firmar y luego se van, y ya no se fueron. Y una tenía que irse porque coordinaba una institución gubernamental, se fue corriendo y regresó corriendo jugada porque quería estar. Y le decíamos, mira, cuando regreses a tu empresa, van a pensar que aceptaste a Cristo. Con el respeto de los que están en esa corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona de repente cambia, ¿verdad? Y de repente ya no toma ni corre sin caer en una actitud moralista, por supuesto, ¿verdad? Porque yo no puedo estar hablando de respeto a la vida si luego de esta reunión nos tomamos un whisky, todo ese hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Si quieres respetar la vida del otro y no respetar la vida del tabaco, cáncer del pulmón, ¿qué estamos haciendo? No, si vas a cambiar, cambia. No nos engañemos. Y no cambies por un sermón, cambia por una convicción. Y esos cambios son los que perduran por siempre. ¿Verdad? Entonces, las personas que hoy están aquí por primera vez, y no es que caigamos en una actitud arrogante, ¿no? Felizmente lo decimos, jamás podrán ser los mismos. Por más que quieran, no hay marcha atrás. Porque en la corriente de la evolución no hay retroceso. Lo que puede haber es una aparente estancamiento. Finalizo aquí, finaliza la introducción, si no me equivoco. Esto es básico. Yo le pedí a Gasparito conseguir un vaso. Y él me trajo un vaso lleno de agua pensando que era para tomar. No era para tomar, cuidado. No voy a tirar el agua sino depositarla en una maceta. Grábense esto. Porque para los que están por primera vez en las exposiciones que hacemos, el mensaje trasciende las palabras. La imagen a veces da más conocimiento que una palabra, ¿verdad? El paradigma anterior, ¿puedo tomar tu idea? El paradigma anterior propone esto. El vaso es el alumno y tú con tu sabiduría lo llenas. Falta el bien. Esto es parte del pasado. La metáfora del nuevo paradigma es avivar tu llama interior. ¿Ya? Esa llama interior es ese potencial infinito que hay aquí en ti y en mí. Y que las universidades, a veces por ignorancia, más que despertar, lo limitan. Yo un día me pregunté, cuando ya había universidades en el mundo, a partir del Renacimiento, entre la Edad Media y el Renacimiento, ustedes se recuerdan que empezaron las universidades en el mundo. Me pregunté, ¿por qué los grandes genios e inventores jamás fueron a la universidad?
Ahora es lo que vienen expulsando a Carlos Darwin, a Sigmund Freud, a Friedrich Hegel, a Nietzsche, a Engels, al mismo Lenin, a Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque la universidad, con tal de programarte la educación, limita tu innovación. Y ese es el gran error de nuestra universidad. El creativo, el innovador, el que está en vía de despertar su mundo interior, la universidad más que un estímulo, es un agravio, es una camisa de fuerza. ¿Verdad? Es por ello la gran respuesta de por qué la mayor parte de gente que hoy tú y yo estudiamos en libros, incluso esa gente de hoy, Edgar Morin, Karl Pilgram, Leonardo Boff, Friedrich Capra, Varela, Mark Durán, Rupert Sheldrake, James Lovell, el patrocinador de la hipótesis Gaia, se fueron de sus universidades, crearon sus propios centros de investigación. Ahora bien, no quiere decir que todos nos vayamos a San Carlos, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, compañeros, que nuestra amada madre nos dio la vida, el conocimiento, pero nos agarró a cinchazos para poder entender. Y hemos sufrido. No queremos sufrir más y nos finalizo. La metáfora de los paradigmas educativos anteriores, ¿cuál es abrir? No importa cuál. No importa cuál. El academicista, el constructivista, el que propone el constructivismo social, el cognitivo. Todos se asientan sobre la visión modernista de la realidad. Su cimiento es ese, por más cara feliz que nos quieran poner. Por supuesto, el constructivismo, los planteamientos del ruso Vygotsky, el constructivismo francés, fue una alborada para una época de oscuridad y todavía siguen vigentes en muchas cosas, pero la ciencia evoluciona, ¿ya? Y entonces el paradigma que venimos a proponer es este. No llenamos un vaso, yo no vengo aquí a llenar un vaso, a llenar tu mente de conocimiento. Lo que vengo, compañero, es a estimularte, a avivar esa llama que tú tienes en tu interno y que yo también, y que juntos haremos una hoguera, y dentro de esta hoguera resplandecente el universo de las cosas. Empecé con un comentario, ahora tengo Pues voy a hacer posible confianza. Utilizando un poco ese estímulo, ¿verdad? Esa metáfora, siempre es un placer oírlo hablar, ¿verdad? Y es bien estimulante conocer de su voz, ¿verdad? Este espacio que es totalmente nuevo para mí con respecto a empezar a conocer más de cerca, ¿verdad? Algunas atisbos sonaban por ahí, pero realmente de mi desconocimiento, ¿verdad? Pues me resulta sumamente placentero empezar a vincular, ¿verdad? Con una nueva forma de ver la educación. Y obviamente hay cosas que retumban, ¿verdad? Muy drásticamente, porque pues son demasiado innovadoras, ¿verdad? Es decir, suenan bastante disímiles, ¿verdad? Y en ese sentido a mí me inquietan algunas de las cuestiones que te acaba de mencionar. En principio, por ejemplo, no sé por dónde se está, esa es una forma que yo puedo aprender. Oigo, escribo, pues por eso la manía de escribir. Yo quisiera empezar por comentarte primero, cuando usted menciona que una de las formas de utilizar el ejemplo de podríamos conocer a una comunidad cachiquel siempre y cuando desde esa visión, desde esa paradigma, y sería más fácil partiendo de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sería súper complejo, ¿verdad? En el sentido de que, pues, Miguel y yo que somos psicólogos, nos conozco acá, ¿verdad? Precisamente en la psicología, uno de los indicadores, no sé si es una dimensión muy occidentalizada, pero que yo aprendí y todavía creo en
inconveniencias, ¿verdad? Y que precisamente son producto de esa dificultad, de esa limitación, etcétera, de poder hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y en ese sentido muchas veces los psicólogos damos una ayudadita a los seres humanos, ¿verdad? O al menos eso pretendemos, ayudar a propiciar ese autoconocimiento como indicador o como un elemento de salud mental. Entonces a mí me llamaba mucho la atención el comentario de él, quería conocer un poco más qué tiene que decir al respecto de esta, digamos, de esta condición tan importante con respecto a construcción de conocimiento, conocimiento de la realidad, y digamos lo que resulta vital, ¿verdad? A partir de un autoconocimiento entendiendo esa complejidad. No sé si puedo hacer todas o vamos a una por cada quien podría dar su opinión. Vean, señoritas, jóvenes, niños y niñas, por ejemplo, que el ejercicio que vamos a hacer es para poder hacer niños de 3 minutos. Sócrates lo dijo, ¿verdad? Sócrates, ¿cuándo existió Sócrates? Más o menos en el año 475 a.C., discípulo del maestro de Platón, que a su vez fue maestro de Aristóteles. Sócrates le dijo, conócete a ti mismo. Aún desde la visión occidentalista, modernista, no moderna, pero sí racionalista, de la cual emergió luego la modernidad al estudio de los clásicos. Ya Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y si uno estudia las culturas ancestrales de los pueblos, mayas, incas, toltecas, aztecas, olmecas, incluyendo los pieles rojas, y si estudias la profundidad de las culturas antiguas como la India, el Tao de la China, los planteamientos de Buda, las escuelas herméticas de Egipto, las escuelas tibetanas, etc. Todas partían de un mismo punto. Para conocer al universo, debes conocerte a ti mismo. ¿Qué pasó con ello? Que con la modernidad, ya al hablar de modernidad hablo a partir de René Descartes, cuando dijo pienso y luego existo, hasta 1944, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Intelectualmente ese es el periodo de la modernidad. Luego de ahí podríamos decir posmodernidad, modernidad tardía, hipermodernidad, o lo que en este caso usamos nosotros, que es la transmodernidad. La visión holista no es posmoderna, es transmoderna. ¿Ya? ¿Qué te quiero decir entonces? En la modernidad te alejaron a ti del universo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes y yo estudiamos cuando estudiamos epistemología, compañeros? ¿Qué es la epistemología? La rama de la filosofía que estudia la relación entre el sujeto cognoscente, el objeto cognoscible y el conocimiento que surge de esa relación a través de un método. Esa es la epistemología. Y hay tantas epistemologías como corrientes filosóficas. Está la epistemología neomarxista, la epistemología positivista, neopositivista, cartesiana, kantiana, etc. ¿Qué pasó con la modernidad? Fíjate pues. Sujeto cognoscente, objeto cognoscible. Es una separación entre tú y la realidad, ¿sí o no? En esta nueva visión, el sujeto y el objeto cognoscente se diluyen en una sola realidad. Por supuesto que la realidad se sigue investigando, pero bajo otro marco epistemológico. Es entonces que cuando se da esa disyunción entre tú y la realidad, surge esa gran brecha que llega hasta hoy, en donde tú te sientes ajeno a los demás. Es más, donde tú eres ajeno al mismo universo que estudias. Ahora quiero decirte, en psicología, tú bien lo sabrás, hay 3 grandes corrientes que son como que dicen los cimientos de la psicología que hoy se estudia en la modernidad. ¿Cuáles son? La psicología analítica propuesta por Sigmund Freud, que por el aporte de Freud, ¿cuál es? Descubre el inconsciente y crea la idea de que tus traumas son productos de deseos reprimidos y traumas de la niñez, los trastornos de la personalidad. Y la línea. La segunda, el conductismo.
pensamiento de John Watson, que plantea que la conducta es aprendida. Y la tercera corriente psicológica grande, ¿cuál es? La humanista, ¿verdad? El pensamiento de Carl Rogers y el individuo que habló de la pirámide de Rogers, Abraham Maslow, ¿verdad? Que hablaba de la autorrealización. Esos son los tres pilares de la mesa de la psicología modernista. Se añaden otros, como la Gestalt y otras que surgen paralelas, que son un complemento. Hoy esas corrientes importan, pero hoy surge la psicología transpersonal, que supera al psicoanálisis, al conductismo y a la psicología humanista. Una psicología que dos representantes maravillosos, para quienes quieran, sé que hay gente que ya está leyendo. Ken Wilber es uno de ellos, uno de los padres de la psicología transpersonal, Ken Wilber, y el otro, Stanislav Grof. Yo lo puedo apuntar en el pizarrón. Estos individuos trascienden a la psicología de la modernidad y tratan de dar respuestas a las respuestas que la psicología clásica no dio. Finalizo entonces la respuesta. Conocerte a ti mismo es complejo, es más, es que estamos aquí porque no nos conocemos a nosotros mismos. Si nos conociéramos a nosotros mismos, no estaríamos en esta reunión. Yo tampoco me conozco a mí mismo, ando mi propia búsqueda. Entonces, ahí está la respuesta, compañera, que conocerse a sí mismo es una cuestión compleja, pero diríamos que si tú estás ahí, habrá un camino para llegar aquí, y quién mejor que seas tú, quien con su propia llave abra su propia puerta interior, en donde se hable a sí misma, se conozca, y al conocerse a sí misma va a empezar a conocer al otro y a la otra. Y al hablarte del otro y de la otra, no estoy hablando de Pedro o Juana, o Abril y Mario, hablo de las otras dimensiones de la realidad. Esa sería mi respuesta. Otra más. Bueno, voy a hacer dos capítulos. No, mira, las vas a hacer todas. Si no, algún día. Porque la actividad no ha empezado todavía. Te la voy a decir y a otros más. Luego pasamos a un ejercicio con el cual empieza nuestra actividad. Y luego un recesito y luego seguimos. A mí me parece, me llama la atención, por ejemplo, en algún momento comentario de este panorama, incluso en preprimaria, ¿verdad? Y en primaria, en el sentido de un currículo, ¿por qué vamos a imponer, ¿verdad? Un currículo, sí me parece, me parece un poco drástico, ¿verdad? En ese sentido, suena un poco más viable y más digerible para mí, en lo particular, de pronto en otros sectores, pero cuando estás en un proceso de formar un currículo, que no exista un currículo sobre la base de una estructura, las estructuras no del todo son satánicas, ¿verdad? Es decir, tienen un gran poder con respecto a la construcción de las personas. Satanás es interior también. No lo dejemos solo, nos solidarizamos para que sea de la luz. Y en ese sentido, ¿verdad? Sí da un poco de mucha temor y inseguridad pensar, ¿verdad? En una escuela donde no hay un currículo para los chicos. Ahí está. Mira, como apenas es la introducción, ya luego, ya cuando se habla de las comunidades de aprendizaje, ya se plantea cómo en otros países se está tratando de solventar esa resistencia. Todo tiene una grabación. Llegó un día que tú eras dependiente, vos, tú y yo, ¿verdad? ¿Teníamos autonomía? No teníamos, fuimos dependientes. Un gran salto, ¿cuál fue? La independencia. El otro gran salto es la interdependencia, donde entraremos con esta nueva visión. No quiere decir de que el currículum esté abstracto, diluido en el mundo. No quiere decir exactamente eso. Lo que quiere decir es que hay un alto grado de libertad en su construcción, partiendo de tus propias necesidades. Te voy a poner un ejemplo.
Voy a pedirle que me responda primero el compañero que nos asesora y tú también que nos asesoras. ¿Ustedes creen que todos los que estamos aquí, todas, tenemos las mismas necesidades educativas o hay diferencias? Claro que todos la respondieron. Pero ¿qué pasa con los pensum? Vayan a ver cualquier pensum de cualquier carrera. Parejo, todos iguales. La homogenización. Miren, pero ¿cómo es posible que permitamos eso y que no nos hayamos dado cuenta de eso? De la homogenización del proceso educativo, cuando cada individuo, aunque esté sentado en una misma mesa, tiene su propia realidad, sus propias necesidades educativas. Ahí es donde entra esto de la construcción de la... Pero tú eres muy literario, pues. Yo pienso que tu pregunta es muy buena y te quiero decir algo. Dentro del grupo, me atrevo a decir que las preguntas más atrevidas posiblemente las hagas tú en cuanto a la aplicación de este conocimiento. Voy a explicar por qué. Porque tú estás acostumbrada a las cosas prácticas, no estás acostumbrada a la objetividad, a lo que sea posible poner en práctica en el mundo de la realidad en que tú vives. Y tú serás aquí como que dice que nos trate de pedir aclaraciones de su aplicabilidad, porque te quiero decir algo a ti y a los demás compañeros. De nada serviría dar un discurso muy bello sobre esto, si solo lo dejamos en un discurso. Lo que se pretende es que esto se aplique algún día, incluso en nuestra propia universidad. Lo dejo ahí, paso contigo. Tus preguntas, por favor, ya están escritas ahí. Paso contigo, hacemos un ejercicio que quiero que compartamos, un pequeño receso. Y damos una primera parte de la actividad a la cual fueron invitados. A mí me parece que entonces el aprendizaje está en el vacío. Ese término, el vacío, significa el tao, ¿verdad? El pensamiento del lado, ¿verdad? Y a través de una serie de paradojas trató de hacerte entender a los de su tiempo de que buscas conocer la realidad cuando tú eres la misma realidad. Entonces, al responderte el conocimiento, el aprendizaje está en el vacío, yo te diría que sí, pero tú eres la única parte del mismo vacío. Entonces, ¿quién es? Soy yo, no me pregunto, ¿quién es? Soy tú. Y entonces y tal vez un poco... O sea, ¿estás satisfecha con la respuesta? Sí, y tal vez complementando un poco la inquietud de aquí. En el PEN se dio una maestría solamente con 12 personas que fueron las que implementaron una especialidad, maestría en educación con énfasis en modelos alternativos. Y en una oportunidad que la actividad que se hacía en el internet, nos dejó una actividad. Ahí decía todo el mundo, solo trae una hoja y es una línea. Ahí decía, yo prefiero media hoja con 10 libros. Teníamos que encontrar una frase como la de Albert Einstein. O sea, nos puso bueno, una frase, pero cuando Albert Einstein dijo, Dios no juega los dados, ¿qué quiso decir? Que nosotros tenemos que hacer nuestra propia frase, o sea, fuera de leer como locos. Por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasó con esta maestría? Meterla dentro de una universidad de 300 años y pico de existencia, con algo totalmente, incluso una de mis amigas me decía que estaba estudiando una maestría esotérica. Pero resulta que el esoterismo es una forma de enseñanza, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Sí hay dificultades. Las tesis finalmente terminan siendo cualitativas y puntos de tesis a cuales más hermosos, ¿verdad? Como el desarrollo de la intuición, el desarrollo de la espiritualidad, la comunicación con la naturaleza. Pero sí, yo creo que sí han habido intentos, pero yo creo que es, al igual que todo, estamos empezando, estamos en proceso. Vean, pues, compañeros y compañeras, hay países como Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, para no ir concretos, donde ya hay universidades donde las carreras que se estudian, no importa cuál sea, química, derecho, psicología,
su epistemología y no la epistemología que yo estoy estudiando, sino la epistemología de la complejidad, la teoría del caos, por ejemplo, una nueva epistemología. Nuestra universidad está empezando a resurgir y este resurgimiento lo están construyendo ustedes. Les decíamos hace algunos días que este es un aleteo, el aleteo del efecto mariposa. Y un sinnúmero de aleteos van a crear una sincronía institucional donde llegará un momento, no 20 catedráticos y catedráticas tratan de compartir este conocimiento y después se conocerán todos y todas. Pero lo más maravilloso de esto es que tú y yo y todos los que estamos aquí somos parte de esa nueva construcción. Nos sentimos felices, ¿verdad? Y si no es, y yo espero que antes de irnos de la universidad seamos testigos de ese amanecer, crear carreras que no se impongan, sino que sean alternativas. Y si las que están así con la epistemología que tú y yo conocemos del pasado, pues que sigan quienes quieran seguir, y quienes quieran estas opciones, pues sigan, para que a través de una situación pacífica se dé ese cambio. Voy a darte la palabra y quisiera que hiciéramos un ejercicio que lo que pretende es que viajes a tu mundo interno. Pero es muy breve, solo para complementar lo que decía Margarita. Hace más o menos 3 días mi hijo estudia ingeniería en sistemas aquí en San Carlos y el pobre es un mártir en la carrera, ¿no? Entonces él se fue, su novia estudia en veterinaria y se fue a hacer su EPS a una aldea de Chimaltenango y entonces la acompañó. Es una anécdota muy interesante que a mí me impactó mucho. Y entonces cuando regresó le digo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal es el lugar? Fíjate que ahí no hay nada, me dijo. Dije, ¿cómo así que no hay nada? No hay personas, no hay árboles, no hay nada. Le digo, bueno, sí, me dice, ¿verdad? Pero cuando él me hablaba de no hay nada, él se refería a edificios, a carreteras, a la modernidad, ¿no? Entonces le digo yo, hijo, le digo, tienes que ser más observador porque ahí hay muchísimas cosas, no tal vez las cosas que tú conoces, pero sí las cosas que desconoces. Y me impactó mucho esta conversación que yo tuve con mi hijo, porque qué tipo de estudiantes estamos formando nosotros acá en la universidad, ¿verdad? Que llegan a un lugar y dicen que no hay nada. A mí me impactó muchísimo, ¿no? Eso. Y pues yo no soy holista, pero estoy empezando a caminar en este camino. Pero al igual que lo decía Marx, que para avanzar hay que retroceder, para avanzar 2 pasos hay que retroceder 1. En esta universidad mi caminar ha sido ese: avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Un poco como el pensamiento divergente, ¿no? Pero sí hay, las comunidades se están formando, las comunidades de aprendizaje se están formando alrededor de lo que a cada uno de nosotros nos interesa y nos impacta, ¿no? Entonces, creo que sí, que en la universidad ya se están surgiendo estos... Quiero contarles algo, porque si no tienen ingenieros, algo de qué gusto tener un ingeniero, él es un ingeniero, no sé mucho de esto, posiblemente un poco más allá, pero Gabriel conoce, es un elemento valiosísimo en este tránsito. Yo les quiero contar algo que vieran cómo van los aleteos de rápido. Platicaba con un de ellos, con Alex allá en el patio antes de que ustedes vinieran, y me decía, mire, Abril, ¿usted cree que en nuestra universidad realmente haya un cambio en la forma de ver la ciencia y el mundo? Yo le decía eso, el cambio va a darse, se está dando. La diferencia es el ritmo de ese cambio. El cambio es una ley en el universo, todo cambia y se transforma, pero los cambios pueden acelerarse. Si aquí hay químicos o biólogos, saben lo que es la catalización, ¿verdad? Pues hay sustancias que catalizan, que aceleran las reacciones químicas. Y fíjense que los cambios se están dando más rápido de lo que pensamos. Quiero contarles que esta semana nos invitaron a ir a un centro regional a hablar de esto. Y vamos a estar la otra semana, por amor al arte, por supuesto, allá. Y quiero decirles que dentro de 15 días en otro centro regional, posteriormente con nosotros
pues va a ser un gusto. Pero ¿qué les quiero decir? Que necesitamos que nos acompañen, porque presentimos que llegará un momento que la resonancia sea tan grande que físicamente no nos daremos abasto para poder compartir. Y ahí está el papel que ustedes ya tienen que empezar a jugar. Desde el momento en que ustedes en su interior interioricen conocimientos que ustedes consideren que para ustedes son válidos, desde ese momento su presencia va a ser muy importante para poder compartir con otros. Y es maravilloso lo que ya está pasando. Sí, ingeniero. Gracias. Buenos días. Solo quería comentar nada más algo en relación a lo que mencionó la licenciada Norma. En esta universidad siempre se ha criticado que no hay investigación, que no hay investigadores. Y decimos que no formamos a los estudiantes en investigación, pero ¿qué es lo que necesita entre los requisitos mínimos un investigador? Ser observador, ¿no? Entonces nosotros no formamos a nuestros estudiantes para que sean observadores. ¿Por qué? Porque los profesores no son observadores. Por favor, sírvanse a levantar la mano, con toda honestidad, aquellos que cuando entraron contaron cuántas rosas hay en esa jarra. Gracias. Vamos a ver cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchas gracias. Yo pienso que todo lo que no hay la naturaleza. Vean pues, otra vez. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Nos quedan 20 minutos para que se concluya la actividad y no la iniciamos. Decía que nos quedan 15 minutos para concluir la actividad que nunca se dio. Entonces ustedes cuando regresen a sus facultades, ¿qué tal? Pues, no se dio la actividad. Pero ¿saben por qué? Lo que hicimos fue obedecer la corriente de la incertidumbre. No cumplir un programa. ¿Para qué cumplir un programa si vamos a una velocidad donde la conciencia tiene otro tipo de velocidad? Entonces vamos a concluir lo que nunca empezó, un ejercicio.